Hare Krishna, buenas tardes a todos. Por favor, acepten mis reverencias. Toda la gloria de Srila Prabhupada. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, aquellos que vayan a escuchar un poquito más acerca de esta trascendental ciencia del servicio devocional. Afortunadamente, hoy en día, a través de los medios de comunicación masivos, tenemos la oportunidad de tener la gran sabiduría milenaria de la India en nuestro celular o en nuestra computadora. Así es que estos libros, ¿no? Los libros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que presenta este movimiento internacional para la conciencia de Krishna, ISKCON, son libros que en el pasado no eran accesibles a cualquiera. De hecho, estaba leyendo el otro día en la bibliografía de Bhaktivinoda Thakur, uno de nuestros acharyas de allá por el siglo XVIII, que él en realidad para poder obtener una copia del Chaitanya Charitamrita, el cual es uno de nuestros libros de cabecera que habla de la profunda ciencia del servicio devocional, del Bhakti Yoga, de la relación amorosa entre la entidad viviente y el Señor Supremo, no era accesible para cualquiera, y él recién a una avanzada edad pudo dar con una copia manuscrita de este libro, ¿no? Hoy en día tenemos a disposición toda la milenaria sabiduría de la India sagrada en nuestro celular, ¿no? O en este caso, disertando o tratando de explicar algunos de sus versos a través de la plataforma de Facebook. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes, espero que sea satisfactorio para ustedes. Pueden hacer preguntas a través del chat. Muchas gracias a los devotos de ISKCON Buenos Aires que me invitaron a disertar o tratar de explicar y explorar un poco un bonito significado del capítulo 15, Purushottam Yoga, o el Yoga de la Persona Suprema, en el cual de los versos 1 al 5 describe a este mundo material como un gran árbol banyan. Así que vamos a cantar un poco para empezar. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada
Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Gaura Premanande, Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, buenas tardes. Yashoda Krishna, Elizabeth Núñez, gracias por estar ahí. Espero que estén bien. Gracias por estar presentes. Bueno, el verso de hoy nos convoca a profundizar un poquito acerca, como decía al principio, antes de cantar, en los primeros 5 versos del capítulo 15 del Bhagavad Gita tal como es, conocido como Purushottam Yoga, ¿no? Purushottama Yoga. Como todos o muchos saben, cada capítulo del Bhagavad Gita es definido como un sistema de yoga, ¿no? Karma Yoga, Dhyana Yoga, Jnana Yoga, Vibhuti Yoga, ¿no? El capítulo 10 del Bhagavad Gita es como tratar de ver como tratar de conectarse con Krishna a través de la manifestación de sus opulencias. En este caso estamos en el capítulo llamado Purushottam Yoga, ¿no? Purusha es hombre, Uttama, o sea, esta palabra Purushottam es una palabra sánscrita que menciona al Purushottama o al ser humano original o supremo entre todos los seres humanos, ¿no? Entre todos los seres creados es ¿quién es el supremo? Ese es un nombre de Krishna por el cual se le asigna el nombre Purusha Uttama, ¿no? Uttama significa aquello que está más allá de la ignorancia, ¿no? Tama, ignorancia, Uttama, aquello que está más allá de la ignorancia. Ahí también está Akshay Baladeva Das. Bienvenido, Prabhu, Hare Krishna, mi reverencia. Entonces, cuando hablamos de Purushottam Yoga, decimos, bueno, el yoga de la persona suprema, ¿no? Así inclusive es conocido en español, el título del Bhagavad Gita, así está traducido. Y digamos que estamos tratando de entender a quién hay que conocer, ¿no? En un sistema de yoga, ¿no? A través del conocimiento. En este caso, precisamente, se va a empezar en este capítulo a definir este mundo material y va a ser una comparación, una analogía. Digamos que a veces para poder, en la literatura védica, para poder expresar una idea, bajarla más a tierra, más entendible, a veces cuando la idea es muy abstracta, se hace una analogía, ¿no? En este caso, estos primeros versos hacen una analogía y describen a este mundo material en donde nosotros vivimos como un gran árbol, pero no un árbol común y corriente. Es comparado a Ashwattham, ¿no? Un árbol baniano. El árbol baniano, para los que hayan tenido la oportunidad de visitar India, e inclusive fuera de la India, en algunos otros países también existen, son árboles muy, muy, muy grandes, muy gigantes, ¿no? Y se ramifican increíblemente. De hecho, recuerdo que ahí en Mayapur, en Navadvip, en una ciudad cercana a nuestro templo principal, hay árbol baniano en el cual abajo hay todo un templo y un mercado, como un mercado de pulgas, un mercado, así como se dice, un mercado de pulgas donde hay muchos negocios y están todos abajo del árbol. Es increíble porque prácticamente abarca una manzana o más el árbol, ¿no? Y en el medio, donde está el tronco, hay un templo. No recuerdo bien, creo que es un templo de adoración al señor Shiva. Pero básicamente, cuando ustedes puedan googleen, ¿no? Árbol baniano, y van a ver lo increíble que tiene, la forma que tiene este árbol. Y de hecho tiene muchas particularidades. Por ejemplo, tiene la particularidad de que su tronco no es un tronco rígido o unánime como el tronco de los árboles en general, sino que son varios troncos, ¿no? Porque este árbol crece, ¿no? Y sus ramas, después de dar frutos, vuelven a caer al piso y se vuelven parte del tronco y de esa manera el tronco cada vez se va haciendo más grande. Las ramas están muy entrelazadas entre sí, inclusive las raíces también se ven muy entrelazadas entre sí, así como todo una cosa muy entretejida, así como una cosa difícil de desenredar, podríamos decir, gráficamente hablando. Entonces, bueno, el Bhagavad Gita toma ventaja de este árbol y explica este mundo material y compara a este árbol con el enredo que nosotros se manifiesta en el mundo material. Así que a mí me ha tocado leer el verso 3, que son el 3 y el 4 del capítulo 15 del Bhagavad Gita,
Pero para poder entender bien de qué estamos hablando y contextualizar un poco el verso que me toca leer a mí, vamos a leer por lo menos el significado de los versos anteriores, ¿no? El primer verso del Bhagavad Gita, de este capítulo 15, dice Urdhvan Mulam Adasakam, donde Mulam significa raíz, ¿no? Urdhvan Mulam, con la raíz dada vuelta, dice. Urdhvan Mulam Adasakam, Ashvatam Prajuravyayam. Chandam Siya Shaparnani Yastam Veda Savedavid. Y el significado de ese verso dice: Shri Bhagavan Uvacha, ¿no? La Suprema Personalidad de Dios dijo: se dice que hay un árbol baniano imperecedero, que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo. O sea, ya de por sí estamos viendo que es un árbol con características raras, porque dice tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, cuyas hojas son los signos védicos. Aquel que conoce este árbol es el conocedor de los Vedas, ¿no? Las hojas de los árboles son los himnos védicos, ¿no? Y dice que aquel que conoce este árbol es el conocedor de los Vedas. Bien, entonces vamos a explicar un poquito. Vamos a seguir leyendo. Las ramas de este árbol se extienden hacia abajo, ¿no? En vez de las ramas hacia arriba, como todo árbol, se extienden hacia abajo. Hacia abajo y hacia arriba, y alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. Bien, acá tenemos que definir varias cosas por si hay alguien que no entiende de qué está hablando este verso en particular. Dice, estas ramas que se extienden hacia arriba y hacia abajo, o sea, por todos lados, básicamente está queriendo decir, están alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando el Bhagavad Gita se refiere a las tres modalidades de la naturaleza material, se refiere a la modalidad de la pasión, a la modalidad de la bondad y a la modalidad de la ignorancia, que son las tres energías principales que dan evolución o creación al universo material, ¿no? Todo nace en pasión, ¿no? Todo lo que nace con pasión. Se mantiene por bondad, con una austeridad, con un sacrificio, se puede mantener lo creado y se aniquila por ignorancia. Y de alguna otra manera todo lo que existe en el mundo material, entidades vivientes y en general todo lo que existe, está más o menos predominado por una de estas tres energías, ¿no? Así, por ejemplo, cuando vemos los animales, hay algunos animales que están más bien en la pasión, como el tigre, el león, los felinos en general. Otros que están más influenciados por la modalidad de la ignorancia, como los monos, ¿m? Y otros que están influenciados por la modalidad de la bondad, como las vacas, ¿no? Los venados. Entonces, de alguna u otra manera, estas tres modalidades de la naturaleza material trabajan para dar creación a la variedad que hay en el mundo material. Y lo cual, ¿qué va a decir este verso aquí? Va a decir precisamente que esta variedad o esta manifestación tan variada que tenemos presente o en la cual vivimos, en realidad es un reflejo de una sustancia variada, original. Entonces, también Prabhupada dice que este árbol, nosotros en este mundo no tenemos experiencia de un árbol como se describe aquí, que esté al revés, ¿no? Que tenga las hojas, las ramas para abajo y las raíces hacia arriba. Y en realidad Prabhupada dice, en realidad sí podemos tener experiencia de un árbol así cuando vemos un árbol reflejado en un lago, por ejemplo, ¿no? Hay un árbol en la orilla de un lago y cuando nosotros vemos el lago vemos al árbol reflejado al revés, lo cual es una reflexión, o sea, una ilusión del árbol real. Entonces, Prabhupada y Krishna en el significado están comparando este mundo material como una creación, como un árbol, que en realidad es el reflejo de un árbol con sustancia, un árbol original. Entonces, ahora vamos a leer el verso de hoy. Seguramente si ustedes han estado siguiendo las clases que han estado dando los devotos acerca de esto, por lo menos las dos clases anteriores, van a tener una descripción más detallada de lo que yo estoy tratando de contextualizar y resumir rápidamente. Pero igual, a medida que vamos hablando del significado, vamos a ir viendo cómo es esta comparación que Krishna hace y que Prabhupada hacen acerca de cómo comparar este árbol de la existencia material como un árbol en realidad ilusorio que está reflejado, que es el reflejo de un árbol original.
Dice entonces, al Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Utale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso en sánscrito dice lo siguiente: Narupam Ashyeha Tato Phalabhyate Nanto Nachadir Nacha Sampratishta Ashvatam Menam Subviruddhamulam Asanga Shastrena Dridhena Chitva Tatapadam Tatpari Margitavyam Yasmin Gata Nani Bhartati Bhuyaha Tame Vachadyam Purusham Prapadye Yatha Pravriti Prasarita Purani. La traducción dice lo siguiente. Entonces el verso que nos convoca hoy, el verso 3 y 4 del capítulo 15 del Bhagavad Gita, dice lo siguiente. La verdadera forma de este árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina y dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y entregarse ahí, y de esta manera, a esa suprema personalidad de Dios a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Significado por Srila Prabhupada. Ahora se afirma claramente que la verdadera forma de ese árbol vaniano no se puede entender en el mundo material, puesto que la raíz está hacia arriba, el verdadero árbol se extiende hacia el lado opuesto. Cuando uno está enredado con las expansiones materiales del árbol, no puede ver hasta dónde se extiende el mismo, ni puede ver el comienzo de él. Sin embargo, uno tiene que encontrar la causa. Yo soy el hijo de mi padre es el hijo de tal y cual persona, etc. Investigando de esa manera uno llega hasta Brahma, quien fue engendrado por Garbhodakasa y Vishnu, Krishna. Finalmente, cuando uno llega así a la suprema personalidad de Dios, ese es el fin de la investigación. Uno tiene que buscar ese origen del árbol, la suprema personalidad de Dios, a través de la compañía de personas que tengan conocimiento acerca de esa suprema personalidad de Dios. Luego, por medio de la comprensión, uno se va desapegando gradualmente de ese falso reflejo del árbol de la realidad, y por medio del conocimiento uno puede cortar el vínculo y situarse, de hecho, en el verdadero árbol. Entonces, este árbol, voy a hacer una pausa ahí en la traducción que Prabhupada, o el comentario que Prabhupada está haciendo, para describir un poquito más del árbol, ¿no? Entonces se dice que nosotros habitamos en ese árbol, ¿no? Y que en realidad todo ese árbol tiene distintas partes, como el tronco, las ramas, las hojitas, los frutos. Y que nosotros estamos desvariando, ¿no?, a través de este universo material en distintas actividades, ¿no?, o en distintas quehaceres, inclusive en distintas formas de existencia dentro de las 8.400.000 especies de vida que existen. Y es como si vamos de una ramita a otra tratando de buscar un solaz consuelo en el corazón. Siempre estamos tratando de ocuparnos en alguna actividad. Por eso se dice que estas ramas del árbol son como bifurcaciones interminables e infinitas que hay dentro del mundo material y las cuales responden a nuestro deseo de complacer los sentidos, ¿no? Entonces se dice que a medida que nosotros tratamos de ir por una rama, por la otra, ¿no?, así como hay un dicho que dice, te vas por las ramas. Porque en realidad siempre estamos yendo por una rama, por la otra, pero el tema es que nunca encontramos la satisfacción o la raíz o la esencia de ese árbol, ¿no? Por eso es que siempre estamos tratando de entender de qué se trata esta vida. E inclusive a veces hacemos actividades piadosas, ¿no? E inclusive obtenemos frutos por esas actividades, ¿no? Decimos, bueno, en el árbol hay hojas que son como los himnos de los Vedas, dice aquí. O sea que cuando uno, digamos, entiende el asunto de la hoja, está diciendo, bueno, los Vedas, ¿no?, nos están dando la posibilidad de tener cierto disfrute dentro del mundo material. En realidad los Vedas tienen suplementos en los cuales uno puede, desarrollando adecuadamente esa guía, obtener disfrute dentro del mundo material. Obviamente que no un disfrute eterno, no un disfrute permanente, ¿no? No un disfrute pleno, sino que por lo menos materialmente hablando uno puede hacer actividades que lo asciendan, por ejemplo, a los planetas celestiales, donde el disfrute es inconmensurable.
pero sigue estando preso dentro del ciclo de nacimiento, envejecimiento y muerte, nacimiento, envejecimiento y muerte del mundo material. No trasciende la cobertura del mundo material y alcanza los planetas espirituales donde la vida es eterna y dichosa, plenamente dichosa, sino que obtiene un placer material supremo, pero sigue estando enredado. Y el Bhagavad Gita se explica, ¿no?, que uno puede adherir al principio de los tres Vedas, Traividya Manso Mapa Puta Papa Swargar Gatim Traividya Palso Mapa Puta Papa Yagyaristva Swargatim Pratayante Te Punyama Sadhya Surendra Lokan Divya Divim Devabogam. Entonces dice que en realidad aquellas personas que prueban el jugo soma adhiriendo a los principios de los Vedas por los cuales uno puede elevar su posición a los planetas celestiales, en realidad, el próximo verso, no lo voy a mencionar ahora, dice, obtienen en realidad en última instancia el reiterado ciclo de nacimiento y muerte. ¿Por qué? Porque tan pronto como el resultado de sus actividades piadosas se agotan, ¿no?, uno tiene que dejar esos planetas celestiales y volver a la Tierra, que es el lugar de donde se siembra, donde se trabaja, ¿no? Así yo siempre hago la comparación, es como cuando uno quiere ir de vacaciones a los planetas celestiales dentro de la Tierra, por ejemplo a las playas del Caribe, ¿no?, y tan pronto como el resultado de tus actividades se agota, o sea, tu tarjeta de crédito se llegó al límite, ¿no?, el dueño del hotel te golpea la puerta y te dice, señor, se tiene que volver a su casa, ¿no? Entonces tiene que volver otra vez a su lugar de residencia a trabajar para juntar de nuevo dinero para poder volver ahí. Entonces básicamente lo que estás obteniendo a través de adherir al principio de los tres Vedas o de las actividades piadosas, en realidad es el ciclo de nacimiento y muerte, porque nunca vas a salir de ahí, ¿no? Aunque en cuestiones de tiempo esto sea muy difícil de abarcar para una mente que está condicionada por apenas 80 años o 100 años de vida con suerte. Entonces, cuando está hablando aquí de adherir al principio de los tres Vedas, se dice que esas ramas, esas hojitas representan, ¿no?, y que uno puede ir por acá, por allá, pero sigue estando enredado, sigue estando apegado fuertemente con las raíces de este árbol, ¿no?, al mundo material. Dice también que los frutos, ¿no?, del árbol baniano se producen, e inclusive las ramas del árbol baniano van creciendo de tal manera que vuelven a caer al piso y vuelven a producir un nuevo árbol baniano. O sea que básicamente cada vez se hace más grueso y más se aferra, ¿no?, al lugar donde está apegado. Por eso inclusive la palabra Ashwatam, que es el nombre del árbol baniano en sánscrito, significa precisamente eso, ¿no? Ashwa significa mañana no, ¿no? Y Stam significa el lugar donde está arraigado, ¿no?, o la existencia. Entonces dice, Ashwatam básicamente significa lo que mañana no va a ser o que no tiene existencia real, ¿no? Esa es la definición de Ashwatam, que por más que parezca un árbol inconmensurablemente grande, en realidad es mañana no va a estar, ¿no? Aunque viva inclusive miles de años, ¿no? Porque de hecho hay árboles banianos que tienen una data histórica interesante, hay árboles tan antiguos como 1000 años, ¿no? Entonces, aún así, por más que parezca que siempre va a estar, que es imperecedero, tarde o temprano ese árbol mañana no va a estar, ¿no? Y eso está definiendo más o menos las características de este mundo material. O sea que nosotros, cuando adherimos a los principios de los tres Vedas, ¿no?, y probamos los frutos que nos dan, automáticamente esas ramas vuelven a caer y se vuelve otra vez al ciclo de empezar a arrancar, ¿no?, por el árbol y todo lo demás, ¿no? Y de esa manera el árbol se va haciendo cada vez más difícil de cortar, difícil de desapegarse. Esa es la definición gráfica que da el Bhagavad Gita acerca de la existencia del mundo material en comparación con este árbol baniano. Entonces, Prabhupada hace un significado interesante que dice que en realidad la forma, en este caso, en esta parte que estábamos leyendo del significado, está hablando algo de filosofía neti, Prabhupada, ¿no? Normalmente se dice que hay una filosofía en la cual uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo real y qué no? A través del discernimiento lógico. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo estoy viendo algo. Entonces digo, ¿quién es el que ve? Me pregunto, ¿los ojos? O sea, ¿yo soy los ojos? Y uno dice, no. ¿Yo soy la mano que toca o esta es mi mano? ¿Yo soy el poseedor de esta mano o yo soy mano? ¿No? De esa manera, ¿no?,
Prabhupada dice, utilizando esa ciencia del neti neti, decir esto no es soy, esto no soy, esto no soy, esto no es, uno gradualmente puede ir ascendiendo en su linaje, ¿no? en la existencia del mundo material, y puede decir, bueno, este es mi padre, este es mi abuelo, este es mi tatarabuelo, etcétera, etcétera, y al final va a llegar al origen de todo en el mundo material, que es el señor Brahma, ¿no? El creador secundario del universo. Pero ahí aparte se explica que Brahma también tiene un creador, que es Garbhodakasa y Vishnu, que es una forma del Señor Krishna, una expansión del Señor Krishna, que da pasatiempo da lugar a los pasatiempos de la creación del universo. Entonces dice, de esa manera yo puedo llegar a entender quién es mi padre original, ¿no? Adipurusha, ¿no? Por eso acá este capítulo también es conocido como Purushottam Yoga, ¿no? La forma de conectarse al Señor a través de entender su persona, su forma trascendental. Entonces Prabhupada dice, entonces de la misma manera, entendiéndonos dentro de este árbol, nosotros en vez de ir por las ramas, ¿no? Tenemos que volver al origen, a las bases, por el tronco. Así como cuando el señor Brahma es creado en el universo material, él aparece de un momento para otro en una flor de loto que crece del tallo, del ombligo, ¿no? Del señor de Garbhodakasa y Vishnu. Y se dice que lo que primero Brahma hace es tratar precisamente a través de la inferencia lógica, descender por el tallo para buscar el origen. Pero bueno, hay todo un lila ahí que no lo voy a contar ahora, que no lo pudo alcanzar porque inclusive en ese trayecto en el que él estaba descendiendo por el tallo de la flor de loto fue perturbado por el demonio Madhu, entonces él volvió de nuevo a la flor de loto y ahí empezó a meditar, ¿no? Recuerden, el señor Brahma empezó a meditar y escuchó la palabra, o se le dijo internamente en el corazón la palabra tapá, ¿no? Quisiera austeridad, ¿no? Quisiera austeridad. El señor Brahma hace austeridad y después de esa austeridad, por el Señor estar complacido, le revela todo el mundo espiritual en el corazón, ¿no? Y ahí es cuando el señor Brahma canta el famoso himno, el Brahma Samhita, que describe el mundo espiritual en esa percepción que el Señor le da, o esa iluminación que el Señor le da a través del corazón. Entonces Prabhupada dice que nosotros tenemos que bajar de nuevo. ¿Y cómo es ese proceso de bajar de nuevo? Aquí lo describe en la segunda parte del significado. Dice, la palabra asanga es muy importante en relación con esto, ya que el apego al disfrute de los sentidos y a enseñorearse de la naturaleza material es muy fuerte. Por consiguiente, uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basada en las escrituras autoritativas. Es interesante también entender cuando se describe escrituras autoritativas, no está refiriéndose a la palabra autoritativa en el sentido peyorativo de la palabra. A veces decimos, esta persona es muy autoritativa, ¿no? Es como demasiado, una persona de carácter muy fuerte que a la que sí o sí hay que obedecer porque sí. En este caso, cuando Prabhupada utiliza la palabra autoritativa, la utiliza en el contexto de decir que esta escritura tiene un soporte, ¿no? Un soporte espiritual fidedigno de los acharyas previos, ¿no? Y que desciende de una cadena de sucesión discipular con una enseñanza, un significado, que es precisamente el significado que Krishna quiere darle. Por eso hay una serie y una gran linaje de maestros espirituales, de sabios de la antigüedad, que dan soporte, ¿no? A que este Bhagavad Gita, tal como es, como Prabhupada le puso Bhagavad Gita, tal como es, está soportado históricamente a través de la historia de la humanidad por precisamente grandes sabios y santos de la sucesión discipular Guru Parampara. Eso es lo que Prabhupada quiere decir cuando utiliza la palabra autoritativo. Entonces, seguimos. Por consiguiente, uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basada en las escrituras autoritativas, y uno debe oír a personas que realmente tengan conocimiento. Así como dice el Bhagavad Gita también, ellos sienten, esos devotos, esas grandes almas, siempre están discutiendo acerca de mí, ¿no? Y conversando siempre acerca de mí, se iluminan unos con otros, o sea, purifican su corazón de esta manera, ¿no? Y ellos sienten gran satisfacción y dicha por hacer eso. Eso es importante también, y ya vamos a explicar al final por qué. Y dice, como resultado de esa discusión en compañía de devotos, uno llega hasta la suprema personalidad de Dios. Luego lo primero que hay que hacer es entregarse a Él. Aquí se da la descripción de ese lugar del cual, una vez que se ha ido al mismo,
jamás se regresa a este falso árbol reflejado. La suprema personalidad de Dios, Krishna, es la raíz original de quien ha emanado todo. Para ganarse la gracia de esa personalidad de Dios, uno solo tiene que entregarse a Él. Y ello es el resultado de la ejecución del servicio devocional por medio del proceso de oír, cantar, etc. Es la causa de esta extensión del mundo material. Eso ya lo ha explicado el propio Señor. Aham sarvasya prabhavo, ¿no? Este es el primer verso del Chaturshloki, el capítulo 10 del Bhagavad Gita. Yo soy el origen de todo. De manera que para salir del enredo de este fuerte árbol vaniano de la vida material, uno debe entregarse a Krishna. En cuanto uno se entrega a Krishna, se desapega automáticamente de esa extensión material. Entonces, acá hay un par de cosas más que son muy interesantes en relación al significado de Prabhupada. Primero es que Prabhupada no decía nada que no estuviera avalado por las escrituras, ¿no? Cuando uno ha estudiado profundamente a Prabhupada y ha estudiado todos sus libros, puede ver que todo lo que él dice está avalado por las escrituras también, ¿no? En este caso, Prabhupada está haciendo una descripción del proceso científico de la conciencia de Krishna, ¿no? A veces hay algunas tendencias modernas con el tema de la semántica, ¿no? De la comunicación, que dicen que Prabhupada pudo estar influenciado al hacer algunas declaraciones por el contexto social e histórico. Cuando en realidad un acharya, un devoto puro de Krishna, nunca está influenciado por el contexto histórico. Por lo contrario, como se declara en el Bhagavad Gita, cuando él desciende, o cuando Krishna desciende, o cuando él envía, ¿no? Shriyamyaham, cuando envía a un devoto puro y a descender, es precisamente porque hay un contexto histórico que modificar. Así Krishna declara en el Bhagavad Gita, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharatam abhyutanam adharmasya tadatmanam shriyamyaham. Cuando quiera y donde quiera, contexto, ¿no? Haya una declinación de la práctica religiosa o un aumento de la irreligiosidad, adharmasya, yo mismo desciendo, dice Krishna, ¿no? ¿Para qué? Para reimplantar esos principios, ¿no? Paritranaya shadunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya, ¿no? Para reimplantar samstapana los principios del dharma samstapanartaya. ¿Cuándo? Sambhavami yuge yuge, o sea, milenio tras milenio. Por lo tanto, a veces hay una cierta tendencia a pensar que Prabhupada, y esta teoría y esta explicación científica lo saca de lado, esa idea de que Prabhupada puede estar influenciado por el contexto histórico, cuando en realidad lo que él dice está avalado por las escrituras, ¿no? Y en realidad él viene como enviado de Krishna a modificar el contexto histórico y no ser influenciado por el contexto histórico. Entonces, bueno, esto es una nota aparte. Lo que Prabhupada está diciendo aquí es todo científico, está todo comprobado, y a la vez de ser científico, porque es autoritativo, porque está avalado por las escrituras, Prabhupada también está haciendo una declaración de la fe científica en la conciencia de Krishna, o de la práctica científica de la conciencia de Krishna. Prabhupada está acá mencionando los 8 pasos del servicio devocional que empiezan con Srada, ¿no? Que es desarrollar, que cuando nosotros tomamos contacto con la conciencia de Krishna, hay un proceso científico perfecto que desarrolla la persona. El primer paso en este proceso es Srada, que uno de una u otra manera desarrolla una fe por el proceso. Tal vez recibió el libro de Prabhupada, tal vez vio a los devotos haciendo Harinam en la calle y se interesó por ver de qué se trata la cosa y fue al templo a escuchar a ver de qué están hablando estas personas, ¿no? Y eso es porque uno tiene una fe. Como uno es un buscador de la verdad, siempre está buscando, ¿no? Y como en realidad las respuestas que obtiene del mundo material no satisfacen su corazón, siempre está en la búsqueda hasta que encuentra algo que realmente lo satisface. Y ese es el caso científico de la conciencia de Krishna. Uno tiene una ensarada, una fe inicial, se acerca a los devotos y de repente empieza a escuchar algo increíble, ¿no? Acerca de la vida espiritual y de la realidad de quién soy, qué es mi destino en esta vida, por qué estoy aquí, por qué tengo que nacer, por qué tengo que morir, ¿no? ¿Qué es esto del sufrimiento? ¿Por qué no me gusta sufrir? No todas estas respuestas que cualquier persona en esta forma humana de vida normalmente se debería hacer. Entonces, cuando los devotos empiezan a responder esas preguntas, automáticamente incrementan la fe de uno en lo que está escuchando. Y viene el segundo paso, ¿no? ¿Cuál es? Sadhusanga. Uno se asocia con esos devotos, empieza
¿no? A compartir, ¿no? Vivencias espirituales con esos devotos, ¿no? Que le transmiten de una u otra manera esa felicidad que ellos están percibiendo por la práctica del servicio devocional, ¿no? Entonces eso incrementa más la fe en uno, porque uno ya está percibiendo lo mismo que perciben los devotos, y en ese momento él da el tercer paso, que es a Anarta Nivriti. Dice, bueno, yo tengo que hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Escuchar y cantar el santo nombre para sacar todas las impurezas que están en mi corazón. Fíjense que Prabhupada, de una manera muy sencilla, en esta segunda parte del significado, empieza a describir eso de una manera simple. Ustedes pueden corroborar lo que estoy diciendo si lo leen de nuevo y analizan después los términos que estoy dando, ¿no? Científicos, ¿no? Entonces, después de Anarta Nivriti, cuando uno empieza a trabajar para sacar las impurezas de su corazón, y todas las anartas, que significa todas las cosas que no son necesarias para ser feliz del corazón, ¿no? O sea, cosas que uno tiene y que no tienen propósito, ¿no? ¿Ah? Arta significa propósito, y anarta significa aquello que uno tiene, soporta, aguanta y no tiene ningún sentido tenerlo porque no sirve para nada. Es totalmente innecesario y fútil, ¿no? Entonces, después de esto, después de esta práctica de Anarta Nivriti, uno se vuelve a fijo. Dice, bueno, ya se determina, se vuelve determinado en la práctica espiritual, porque eso le está proveyendo mucha felicidad en el corazón. Después de esa felicidad se vuelve más fuerte, más percibible, y uno entra en la etapa de Ruchi, donde hace el servicio devocional y está percibiendo un sabor muy dulce, ¿no? en la ejecución del servicio devocional, ¿no? Después de Ruchi viene Asakti, ¿no? Por percibir un placer y una felicidad en el corazón. Automáticamente la felicidad que proviene de la gratificación de los sentidos, ¿no? De estas ramitas, hojas del árbol baniano, empiezan a volverse insignificantes, ¿no? Uno ya no quiere ese tipo de felicidad, porque en realidad me doy cuenta que es una felicidad efímera, y encima me hace sentir después mal, ¿no? Entonces dice, no, yo quiero esto que siento que no solamente me hace feliz eternamente, sino que incrementa mi deseo de felicidad. Entonces ahí viene la parte de Asakti, ¿no? Asakti significa desapegarse de las anartas directamente. Uno dice, no, esto ya no lo quiero, quiero esto, ¿no? Y después de Asakti viene Bhava, uno empieza a experimentar emociones, ¿no? Que ya son tópicos muy avanzados dentro de la conciencia de Krishna y de la vida espiritual. Y por último, Prema, el amor puro por Krishna, ¿no? Cuando hablamos de amor puro por Krishna, hablamos que es un amor que sale del corazón incondicional, ¿no? Incondicionalmente amo a Krishna. Y ya nada me importa, nada me atrae en este mundo material que no sea hacer algo para que Krishna se sienta feliz, ¿no? Alguna experiencia de eso tenemos en el mundo material, pero no lo podemos comparar con el amor puro a Krishna. Solamente podemos comparar que en nuestra situación, ¿no? A veces estamos enamorados de una chica o de un muchacho muy fuertemente y ya no nos interesa nada, y lo único que nos preocupa es hacer feliz a esa persona y estar con esa persona, ¿no? Ese es el estado, ¿no? De conciencia de Krishna en el que el devoto está enamorado de Dios, ¿eh? Y así como las personas que están enamoradas de otras personas cantan acerca de esa persona, ¿no? Hemos escuchado tantas canciones en el mundo material que cantan, ¿no? De una mujer que la aman, y inclusive el nombre, ¿no? Hay tantas canciones de amor que se menciona el nombre de esa mujer, Noelia, no sé, y cuántas otras más. De la misma manera, cuando los devotos están enamorados, cantan el nombre de la persona a la que aman, ¿no? Que es Krishna, ¿no? Y por eso los devotos están todo el tiempo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ¿no? Ese es el estado en que los devotos están vivenciando su amor por Dios. Y ese es el proceso de conciencia de Krishna. En contraposición, entonces, volviendo al significado de estos versos, se da una clara ilustración de un árbol, que en realidad uno adhiere a disfrutar de un reflejo pervertido o desvirtuado del verdadero árbol, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve, como decíamos, el árbol reflejado en el agua, puede inclusive el agua estar muy calmada
y uno ve que el árbol es real. Dice, ah, mira, es un árbol, que sea. Pero tan pronto como uno mete mano en el agua para agarrarlo, por la turbulencia del agua, el reflejo se desvirtúa, ¿verdad? Ajá. Y uno se da cuenta que quiso agarrar ese árbol o estar en contacto con ese árbol, pero se dio cuenta de algún momento que no es real, ¿no? Sin embargo, cuando pasa el tiempo, el agua se vuelve a calmar y uno vuelve a ver el árbol y una vez uno más queda preso del reflejo del árbol, ¿no? Entonces, de esa manera, uno adhiere, ¿no?, al entendimiento a través de esta analogía de que hay un árbol real y un árbol reflejado de ese árbol real, ¿no? Y por lo tanto, como decía ahí el Bhagavad Gita, si el árbol al que estamos apegados tiene sus ramas hacia abajo y sus raíces hacia arriba, o sea, eso no es correcto. Pero el árbol real está bien, ¿no?, sostenido, tiene sus ramas hacia arriba y sus raíces hacia abajo. Por lo tanto, la idea es que uno tiene que ir, ¿no?, a través de ese proceso neti-neti, en un caso, para alcanzar, ¿no?, y disfrutar y saborear los frutos del árbol real, que son los frutos del amor por Dios. Sin embargo, ¿no?, Prabhupada no está sugiriendo el proceso neti-neti acá de discernimiento filosófico, sino que dice, a través de la relación con los devotos y un devoto puro de Krishna, tú puedes saborear directamente de los frutos de ese árbol del mundo espiritual sin necesidad de hacer todo el proceso tedioso del filosófico, ¿no?, o del discernimiento filosófico para alcanzar. De hecho, como Krishna mismo también lo declara en el Bhagavad Gita, a mí no se me alcanza a través de la especulación filosófica, sino a través del amor. Y lo que el devoto puro hace es precisamente dar la posibilidad, ¿no?, de que adhiramos a ese principio, de disfrutar del fruto que se disfruta en el mundo espiritual a través del servicio devocional y de esa manera gradualmente desapegarse del reflejo desvirtuado de ese árbol real. Ese árbol real, como se describe también en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, es una enredadera conocida como Bhaktilata Puri, que va creciendo en el corazón del devoto y va alcanzando los planetas superiores espirituales, ¿no? Y ahí dice que empieza a descansar y a crear frutos, los cuales son sumamente deliciosos y dulces, ¿no? Esos son los frutos del amor puro por Krishna. Así que bueno, esa es todo una analogía, es todo un proceso que está explicando así Srila Prabhupada, y como mismo Prabhupada dijo, este proceso es tan rápido como tú quieras, ¿no? Puedes ir inmediatamente, ¿no?, o puedes estar inmediatamente en contacto con Krishna de acuerdo a tu sinceridad y tu entrega, ¿no? O puedes hacer que el proceso sea muy largo de acuerdo al apego que todavía tengas por disfrutar de los reflejos desvirtuados de ese árbol reflejado en el agua y no constante. Así que aquí, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Acá Akshay me está mandando mensajes. Bueno, su compañera de vida, una gran devota, es a Giri Govardhan. Y él dice, yo le canto a Giri Govardhan. Y está bien cantarle a Giri Govardhan porque es una buena devota. Pero siempre es mejor, ¿no? Y claro, cuando él le canta a Giri Govardhan está recordando también al supremo Giri Govardhan, que es el sostenedor de la colina de Govardhan, Krishna mismo, ¿no? Así que por eso los devotos también tienen nombres espirituales que significan sirvientes de Krishna, ¿no? Y acá Akshay dice, el otro día en Sankirtan un cristiano me dijo que Dios es todopoderoso pero no omnipresente. Okay. Por eso no está presente en el Gita, me dijo. ¿Qué puede decir del tema? Bueno, obviamente las personas pueden hacer muchas declaraciones, pero esas declaraciones están limitadas de acuerdo al conocimiento que tengan, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que hay otros cristianos que adoran el Bhagavad Gita y que les encanta leerlos y estudiarlo, y no solo el Bhagavad Gita, sino también libros en relación a Prabhupada, ¿no?, a la vida de Prabhupada. Así que, a ver, dice, me dijo que Dios es todopoderoso, pero no omnipresente. Bueno, no puede haber una sin la otra, ¿no? Todopoderoso significa omnipresente, porque si no es omnipresente, no puede ser todopoderoso. Claro que Krishna es omnipresente, ¿no? Dios es omnipresente en todo, ¿sí?, pero la capacidad de ver a Krishna a través de todo es la limitación de la entidad viviente, no de Krishna, ¿no? Obviamente Krishna no solamente es omnipresente en todo, porque en la forma de Paramatma sostiene todo el universo, ¿no? Inclusive el átomo, dice Prabhupada, ¿no?, en los Vedas. Pero si uno no tiene la capacidad de ver a Krishna, entonces puede decir, por ejemplo, que él no es omnipresente.
Si no es omnipresente, ¿cómo sostiene todo, ¿no? Claro, en realidad lo que también puede ser es que algunos religiosos sostienen, ¿no?, que las características de la forma en que ellos entienden a Dios no es omnipresente, ¿no?, porque solamente están describiendo una parte de las características de la suprema persona, ¿no?, de Dios. Por ejemplo, la mayoría de las religiones entienden a Dios como el creador supremo, ¿no? Y eso es un aspecto de la verdad absoluta. Más en la conciencia de Krishna entendemos que Krishna es más que Dios, en el sentido de que está un paso más allá de su trabajo como creador, ¿no? Estamos hablando del Dios de entre casa, de aquel que disfruta de relaciones amorosas con su familia, ¿no?, en el mundo espiritual. Entonces, digamos, cuando tú conoces a Dios solamente en el aspecto de creador, puedes decir que Él es limitado o no es omnipresente. Pero sí, para esa persona, esa es el aspecto todopoderoso del Señor, que se manifiesta de la manera que Él entiende. Pero para aquellos estudiantes más avanzados de la teología, sobre todo de la teología Vaishnava, pueden entender que Dios se manifiesta en 3 distintos aspectos, que son Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Brahman es entender a Dios como todo, ¿eh? Todo es Dios, ¿eh? Todo lo que existe es Dios. No puede haber nada fuera de Dios, porque si no, Dios no sería Dios, caería de su jerarquía. Por lo tanto, es omnipresente y es todopoderoso. Ese es el entendimiento de Brahman. El aspecto Paramatma es decir que sí, que inclusive a pesar de que Dios es todo y todo lo sostiene Él, hay aspectos diferenciados dentro de la creación de Dios, que son, por ejemplo, las entidades vivientes, con respecto a, no sé, a una piedra, ¿no? Y se explica que en realidad Dios también, en una expansión, Él se expande en miles de formas, también se expande como Paramatma en el corazón de las entidades vivientes, ¿no? Y de eso tienen experiencia todos los religiosos. Lo que pasa es que le asignan un nombre distinto de acuerdo a su teología. Algunos le dicen Paramatma, otros le dicen el Espíritu Santo, o podemos, ¿no?, llegar a analogar a ese aspecto de la verdad absoluta desde la visión Vaishnava, ¿no?, sin querer cometer ninguna ofensa contra los devotos cristianos, ¿no? Tal vez no es para que se ofendan, pero de acuerdo a cómo describen ellos el Espíritu Santo, ¿no?, pues nosotros podemos decir esa es una realización Paramatma, ¿no? Entender que Dios está en todos lados, el sustentador de todo, pero también está en tu corazón. Un aspecto de Él está en tu corazón, que es tu guía constante, tu compañero constante en esta vida, y que es juez, jurado y testigo de todas tus actividades, ¿no? Eso es interesante, porque en la teología Vaishnava nosotros sabemos que no hay tal posibilidad de hacer algo inapropiado o pecaminoso o que vaya en contra de las escrituras, ¿no?, porque es de noche o porque está oscuro. No, Krishna siempre está ahí, Krishna siempre te está viendo, ¿no? El Vaishnava es consciente de eso, ¿no? Entonces él evita hacer actividades que degraden su conciencia, ¿no?, inclusive hasta por vergüenza, ¿no?, porque Krishna está siendo testigo de tu actividad. Y por último, la etapa más avanzada de toda, que es Bhagavan, y que solamente se puede obtener la realización Bhagavan por la misericordia de un devoto puro de Krishna, ¿no? La plataforma en la que uno tiene la posibilidad, inclusive siendo un gran caído, ¿no?, una persona muy limitada o poco inteligente en términos espirituales, lo puede hacer por la misericordia de un devoto, un amigo de Krishna, una persona pura, un devoto puro, que como tiene contacto con él te lo presenta como su amigo. Así como el hijo del presidente podría hacerte llegar a conocer al presidente sin necesidad de mucho protocolo, ¿no? De la misma manera. Y como Krishna está muy endeudado, muy obligado hacia su devoto puro, él accede, ¿no?, a revelarse en el corazón de aquella persona que su devoto puro quiere que sea revelado. Esa es la magia y la inconcebible belleza de la conciencia de Krishna. Por eso es tan importante para nosotros distribuir los libros de Srila Prabhupada, porque estamos poniendo en las manos de una persona a un devoto puro de Krishna, que puede darle la misericordia de conocer a Krishna, ¿no?, en su aspecto más íntimo, en su aspecto amoroso y trascendental, como una persona. Así que bueno, no sé si eso responde tu pregunta, Akshay. A ver, si hay más. Es para el otro lado. Disculpen que no estoy. Ahí. Ok, eso es todo entonces. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Espero que haya sido de su agrado. Para mí sí. Siempre uno se siente contento cuando habla de Krishna. Espero que haya sido
en forma apropiada. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. No dejen de seguir las clases o las conversaciones que muchos lindos devotos dan en esta plataforma acerca de la conciencia de Krishna y sobre todo la experiencia personal que tenemos en la conciencia de Krishna. Bueno, Hare Krishna, todas las glorias de Srila Prabhupada. Muchas gracias. Ahí vamos.